Bien, entonces vamos a empezar ahora a la parte de las exposiciones, la plenaria, y luego al final tendremos las conclusiones. Vamos a empezar entonces con la presentación del doctor Manuel Rojas, quien es coordinador técnico regional del proyecto de la Comunidad Andina, GIZ, sobre el cambio climático y sus implicancias en el desarrollo sostenible. El doctor Manuel Rojas tiene 30 minutos. Buenas noches para todas y todos. A nombre de la cooperación alemana GIZ, reciban un cordial saludo y agradecer también a la vez la invitación de la red alumni de ADEX y de Tecnoparque para compartir en esta oportunidad algunas reflexiones sobre el tema del cambio climático y el desarrollo sostenible. Luego, de entrada, señalar que muchas de las cosas que se van a precisar acá no comprometen para nada a la GIZ en su trabajo y en su función que desempeña a nivel de la cooperación técnica. Este tema tiene que ver con los dilemas, con varios dilemas que se plantean para el siglo XXI de entrada. Es claro que para la humanidad estos son espacios de controversia, espacios de discusión que conllevan a la toma de posiciones en un sentido u otro, tomando diferentes matices y que en últimas es lo que impulsa y motiva esa discusión que a nivel planetario se da en torno a estos temas, como por ejemplo el desarrollo sostenible versus el crecimiento económico. Es una discusión que no solamente conlleva al interés de los académicos, sino también a los políticos, a las comunidades. Es una controversia fuerte, está permanente en el ambiente, en el país aquí la vivimos a diario. Los temas entre conservación y utilitarismo de los recursos naturales y la biodiversidad es otro punto también importante en la discusión. Otro de los dilemas es a quién le compete la responsabilidad en la gestión de los recursos, de la responsabilidad del desarrollo. ¿Es del Estado? ¿Es del mercado? ¿Es de las comunidades? ¿Cuál es la magnitud de la responsabilidad de estas instituciones, de ese trípode institucional en el manejo de distintos temas, el tema económico, el tema del cambio climático, del desarrollo sostenible, la biodiversidad, etcétera? También la controversia los últimos años en torno al tema del cambio climático versus el desarrollo económico, el modelo económico predominante a nivel de gran parte de los países, con una orientación hacia el mercado y el cambio climático. Y hay un tema importante y es o la competencia o la cooperación para resolver muchos de estos dilemas. Ese es otro de los puntos claves en la discusión hoy. Si es por la vía de dejar sobre el camino a aquellos que no soportan, a los más débiles, o si hay posibilidades de cooperación a pesar de los intereses contrapuestos que muchas veces se presentan en distintos escenarios de la vida cotidiana del planeta. Este es el modelo de cambio climático que relaciona la actividad económica, los modelos de desarrollo socioeconómico que se dan a nivel de las economías, se dan a nivel de los países del mundo, modelos que están generando niveles de emisiones, de concentraciones. Saben que uno de los indicadores de ese cambio climático es la alta concentración de lo que se llaman los gases de efecto invernadero en las convenciones de cambio climático y que lógicamente se asigna los modelos en la investigación a nivel de diferentes hipótesis, la responsabilidad en los cambios extremos, en la variabilidad climática, en los cambios que se prevén a 40, 50 años en los modelos que han surgido de esta discusión.
Y desde luego en esta discusión, en esta controversia en torno a los orígenes y a la forma como se origina ese cambio climático, también han surgido dos tipos de medidas que conocemos, las medidas por el lado de la mitigación, es decir, cómo enfrentar el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, o por el lado de la adaptación, es decir, cómo la sociedad, cómo las sociedades humanas se van adaptando a esos cambios que se van dando en el caso de la temperatura, en los niveles de precipitación, los cambios que se dan a nivel de los ecosistemas, los cambios que se dan a nivel de las bases de recursos, biodiversidad, etc. Ese es el modelo básico que relaciona el cambio climático con la economía, es decir, la actividad económica, la actividad humana, la relación de la sociedad humana con la naturaleza, que de alguna manera está afectando, está modificando procesos que se dan naturalmente. El cambio climático ha habido en toda la historia del planeta. Lo que sucede es que en los últimos 50 años, en virtud de la acción antrópica, de la acción de la sociedad humana, esos fenómenos se han exacerbado y se atribuyen muchos de los eventos, de los cambios que se han verificado en los últimos años. Esas evidencias las tenemos, en primer lugar, en las preocupaciones que se levantan por la ocurrencia de fenómenos a lo largo y ancho de todo el planeta. Es evidente que las comprobaciones científicas, investigaciones muestran que el cambio climático es un hecho, no es simplemente una amenaza, no es algo, un mito, está presente y se da fundamentalmente, y gran parte de estas investigaciones científicas han mostrado que se refiere a la actividad económica, la actividad que se desarrolla especialmente con la utilización de combustibles fósiles, especialmente lo que es el consumo de energía. Se da también a nivel de el impulso que ha tenido las campañas de deforestación o las tareas de deforestación a nivel del planeta y que lógicamente afectan el clima planetario en su conjunto. Ha habido una respuesta política, que ya se mencionaba por parte del viceministro, de parte de algunas convenciones, algunos eventos. Desde hace 20 años más o menos se empezó a lanzar la alarma sobre los impactos, efectos de este cambio climático. Se han convocado diferentes conferencias que tienen que ver con el cambio climático. Tal vez la conferencia más importante ha sido el evento del Protocolo de Kioto, donde se trazan unas reglas de juego globales sobre cómo manejar, cómo administrar, cómo gestionar este tema del cambio climático desde la perspectiva especialmente de los países emisores, de los países que más contribuyen al cambio climático por la vía de los gases de efecto invernadero. Y de otro lado, pues otra de las evidencias es que todavía las evaluaciones son tibias respecto de esos impactos que pueden causar estos cambios que se dan a nivel global principalmente, y sobre todo la poca sensibilidad que hay en algunos medios o la indiferencia o las actitudes cínicas, si se quiere mencionar, de algunos países que contribuyen mayoritariamente a este fenómeno de calentamiento global y que ya, como lo vimos en la última conferencia de diciembre, optan por retirarse de los compromisos, abandonar los compromisos y adoptar posiciones distintas a la de buscar un acuerdo global para este aspecto de la mitigación del cambio climático. Este es un problema global, no depende de los individuos en particular, es un tema complejo. Los efectos muchas veces son irreversibles en muchos casos. Cambios pueden causar igualmente situaciones o eventos catastróficos. Lo que predomina en todo este tema de la discusión es la gran incertidumbre, a pesar de que existen modelos, de que existen grandes esfuerzos desde la ciencia por establecer predicciones hacia el futuro. El manejo de estas variables que tienen que ver con el cambio climático están rodeadas por una gran incertidumbre, y esa incertidumbre hace
de que se tenga hoy en discusión diferentes hipótesis sobre el calentamiento, sobre los impactos, sobre la valoración de esos impactos del cambio climático, y hoy lo que tenemos sobre el tapete es una inmensa cantidad de hipótesis, de posibilidades sobre lo que puede suceder hacia el futuro. Y lo que es peor, pues este tipo de predicciones a veces pareciera que solamente comprometen el interés de los científicos, de quienes están detrás de la modelación de este tipo de